iglesia dedicada a Dios. Prácticamente lo que vemos aquí es un modelo de cómo era la iglesia primitiva dedicada a Dios y de qué manera nosotros podemos imitar ese modelo para estar dedicados correctamente al Señor. Y decía dos cosas: no es lo mismo ser una iglesia bíblica que ser una iglesia dedicada a Dios. Una iglesia que no es bíblica no puede estar dedicada a Dios, pero una iglesia bíblica no siempre está dedicada al Señor. Pueden tener ciertas prácticas bíblicas, ciertas enseñanzas bíblicas en su iglesia, pero estar lejos de estar dedicados al Señor y solamente ser como doctrina bíblica y hasta ahí. Así que el pasaje que estudiamos era Hechos 2:42. Dice el versículo: y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Y habíamos observado el contexto. ¿Recuerdan de qué está hablando el contexto de este pasaje? ¿Qué estaba pasando ahí? Avi, ¿recuerdas qué estaba pasando ahí en ese momento? Si no recuerdas, no pasa nada ahí, ¿no? No me acuerdo. ¿No se acuerda? ¿Habían perdido el primer amor? ¿Habían perdido el primer amor? No, porque todavía iba iniciando apenas la iglesia. Entonces, ¿qué estaba pasando, hermana Marta? ¿Recuerda? Estaban reunidos en el aposento alto y esperando la venida. ¿Es esto? No, tampoco. Estamos hablando de un punto culminante en la historia porque es el inicio de un organismo. Ahí. El inicio de la iglesia. El inicio de la iglesia, así es, conocido como el día del Pentecostés, ¿recuerdan? Entonces, los apóstoles están predicando, había muchos judíos desde fuera visitando porque estaban celebrando una fiesta, judíos con diferentes idiomas, diferentes culturas, y el Señor en su gracia y su poder permite que los apóstoles empiecen a hablar en distintas lenguas para poder expresar el mensaje a todos los oyentes que estaban ahí. Y vemos otros milagros que están ocurriendo en ese momento. El caso es que fueron convertidos como 3,000 personas después de esa predicación. Y después de eso es cuando nosotros decimos que inició la iglesia. Es donde se empieza a constituir la iglesia. Y es donde empezamos a hablar de que el nuevo pacto inicia, empezamos a ver la promesa del Espíritu Santo morando en los creyentes. Y es entonces cuando llegamos a este versículo. Está hablando que todos estos hermanos nuevos creyentes que estaban preocupados por lo que habían hecho con Jesús, se habían arrepentido, entonces empiezan a congregarse y empiezan a funcionar como iglesia, y dice que esos hermanos se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Nosotros dividíamos este pasaje en 4 puntos. 4 componentes o elementos necesarios de una iglesia dedicada a Dios, o para ser una iglesia dedicada a Dios. Esos 4 componentes son que esta iglesia debe tener la doctrina bíblica, y ese fue el único punto que estudiamos, que debe tener la doctrina bíblica, que debe tener la unidad verdadera, que debe tener una adoración obediente y una devoción dependiente. Así que habíamos tocado el punto 1. Hablábamos de la importancia de que la iglesia tuviese la doctrina bíblica. ¿Por qué? ¿De dónde sacamos esto? ¿Por qué estoy diciendo que el texto nos dice que la iglesia dedicada a Dios debe ser una iglesia que está dedicada a la doctrina bíblica? ¿Por qué? ¿Dónde lo vemos? En las enseñanzas de los apóstoles. Ahí, exactamente. Donde el versículo nos habla de que esas personas que están empezando a congregarse estaban dedicadas a las enseñanzas de los apóstoles. ¿Y cuáles eran las enseñanzas de los apóstoles, Max? ¿Cuáles eran esas enseñanzas? A la comunión. ¿Nata, alguna idea de cuáles eran las enseñanzas de los apóstoles? Seth, ¿algo que puedes decir acerca de cuáles eran esas enseñanzas de los apóstoles? Pues el evangelio mismo. El evangelio, la palabra, la Biblia. Prácticamente pues ellos contaban con el Antiguo Testamento, recuerden. Entonces estaban dando las enseñanzas del Antiguo Testamento porque es de lo que estuvo hablando Jesús. El tiempo en que Cristo estuvo en la tierra, Él estaba hablando de la Biblia, estaba hablando del Antiguo Testamento. Entonces estaban hablando de estas enseñanzas que ellos habían aprendido de la Biblia por medio de su Maestro, de su Señor, de su Salvador, Cristo. Y esas son las enseñanzas a las que estaba dedicada la iglesia. Al día de hoy, ¿cuáles son las enseñanzas a las que estamos dedicados nosotros como iglesia? ¿O deberíamos estar dedicados a qué?
todo lo que dice la Escritura, todo lo que dice la Biblia. Por eso enfatizamos la importancia de que una iglesia que quiere estar dedicada a Dios debe estar fundamentada en la doctrina bíblica. Y entonces mencionamos muchas cosas acerca de que hay iglesias que pueden ser un grupo que parece muy agradable, muy sincero, pero que no tiene la doctrina bíblica. Es casi, en ciertos casos, dependiendo de sus enseñanzas, inútil, porque es necesario que nosotros nos ajustemos a las enseñanzas bíblicas para poder dedicarnos correctamente a Dios. Si no, van a ser ideas propias o enseñanzas que escuchamos de nuestros abuelos o de cualquier otra persona, pero no lo que el Señor dice. Y ahí recae la importancia, porque la base de la doctrina bíblica es lo que nos va a permitir vivir la comunión, vivir correctamente lo que significa el partimiento del pan y la oración. Si no tenemos nosotros la enseñanza bíblica correcta, no podemos practicar ni vivir lo demás de manera adecuada. Por eso empezamos con eso. Entonces es lo que mencionábamos al principio, la doctrina bíblica. Y vimos todo este punto, hablamos mucho de lo que significa. Y el día de hoy vamos a ver el punto número 2, la unidad verdadera. Y yo les decía cuando terminamos ese estudio que está bien ligado siempre estos 4 puntos, uno con el otro. La doctrina bíblica está muy ligada a la unidad verdadera. ¿Por qué? ¿Por qué razón está ligada la unidad verdadera a la doctrina bíblica? ¿Por qué creen que será? ¿A qué se debe? Porque es lo que nos une. Porque exactamente, porque es lo que nos une. No existe la unidad verdadera si no están en la verdad de la doctrina bíblica. Porque es muy común encontrarnos con lugares donde hay un compañerismo fuerte y se llevan muy bien y está muy padre estar ahí con esas personas, pero cuando no están basados en la verdad bíblica, ese lugar es más un club social que una congregación como tal o una iglesia, porque no están basados en la verdad. De hecho, estar unidos a expensas o sin la verdad no es unidad verdadera. Y es lo que vamos a tratar de observar el día de hoy, porque aquí está utilizando la palabra comunión el autor. Y cuando habla de comunión aquí está hablando de la palabra koinonia. Tal vez algunos de ustedes la han escuchado y no es tan necesario siempre estar mencionando que la palabra en el griego es tal, pero en este caso, como es algo que hemos escuchado frecuentemente, es bueno aclarar lo que significa esta palabra. Y prácticamente es comunión o unión verdadera en el sentido bíblico. No es nada más nos juntamos a comer y ya estamos teniendo la koinonia porque estamos comiendo juntos. Va mucho más allá de solamente tener este tipo de compañerismo. Ya saben, si hay alguna pregunta, comentario, acá está el micrófono, de seguro algún hermano se los va a llevar, no se preocupen. Así que la unidad de la iglesia es la manera en cómo viven los creyentes de un cuerpo la comunión. Y comunión puede definirse como el deber espiritual de los creyentes de edificarse unos a otros, de estimularse unos a otros a la santidad y a la fidelidad. Prácticamente, si nosotros tratamos de ver así como una manera práctica de cómo luce la comunión o esta unidad verdadera, es que nosotros se supone que nos estamos motivando y empujando entre nosotros a la santidad y a la fidelidad. De eso se trata. De que como cuerpo todos nos estamos impulsando unos a otros para poder glorificar a Dios juntos. Y esa es una parte nada más. Lo interesante es entender que, como les dije ahorita, sin la doctrina bíblica no hay unidad verdadera y por lo tanto es fundamental que la iglesia como cuerpo apunten juntos hacia el mismo lugar. Que juntos en la renovación de su mente apunten hacia donde mismo. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando dentro de un cuerpo local, de una congregación, existe un grupo que tiene cierta postura o piensa de cierta manera y otro grupo que piensa de cierta otra manera? ¿Qué es lo que pasa en estos casos? Hay división. ¿Alguien recuerda lo que estaba pasando en Corintio? Hay que quemarlos, dice el ¿Qué estaba pasando en Corintio? Estaban divididos. Están divididos. ¿Por qué? ¿Qué decían? Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, Yo sigo a Brian. Sí.
Es como si aquí tuviéramos a muchos pastores o varios pastores o varios pastores bíblicos conocidos. Y no, sabes que yo soy de Héctor, no, yo soy de Brian, o yo soy de Joel, no sé, vamos a decir nombres. No, y había otros los que se querían hacer los más bíblicos. No, yo soy de Cristo. En sí, lo que estaba pasando ahí es que había división, o no estaba existiendo esta unidad. Estaban separándose, y ahí más que nada era ciertos problemas más específicos que tenía la iglesia de Corintio. Pero prácticamente, si la iglesia no está apuntando doctrinalmente hacia donde mismo, la tendencia que va a haber ahí es a la división. No puede haber unidad si no estamos en el mismo sentido. Cuando estudiamos nosotros la carta de Filipenses es una carta que está tratando de enfocarse o de hablarnos como tema principal tanto del gozo como de la unidad verdadera de la iglesia en Cristo. Entonces ahí veíamos qué es lo que estaba pasando en esa iglesia. Había dos hermanas, ¿verdad? Estaban pues teniendo sus riñas, unas peleas ahí, unas discusiones. Entonces Pablo está tocando ese tema y está enfatizando mucho esta unidad verdadera, porque era necesario que se arreglaran esos problemas para que pudieran disfrutar de la comunión. Es por eso que muchas veces se dice que no existen los llaneros solitarios. ¿Han escuchado hablar de esto? Los llaneros solitarios. Hay personas, y creo que ahora con lo de la pandemia se ha hecho mucho más común y más fuerte, quieren vivir su propio cristianismo, de tal manera que ellos no necesitan una iglesia, necesitan solamente a Dios. Ellos no necesitan congregarse, solamente pueden ver las predicaciones en línea. Y esto empieza a crear una práctica peligrosa para la vida de esta persona espiritual, porque el Señor nos ha mandado a vivir de cierta manera la iglesia, y una manera de vivir nuestra vida cristiana y de vivir la vida de la iglesia es juntos dedicándonos a las enseñanzas. Y entonces vamos a generar esta comunión, y entonces vamos a adorar juntos, y vamos a poder orar juntos, y vamos entonces a cumplir nuestro propósito como iglesia, de funcionar como un cuerpo y adorar a Dios, glorificar a Dios. Realmente no existe este cristiano lejos de la iglesia, como un llanero solitario. No es posible hacer esto. Sí, entiendo que hay personas que no tengan una membresía de la iglesia porque están en ese proceso de cambio tal vez, pero ya cuando es mucho tiempo, cuando una persona no es parte de una iglesia o ni siquiera se congrega en una iglesia, ya es peligroso hablar de la vida espiritual de esta persona, porque el Señor ha mostrado una manera clara de cómo se vive el cristianismo, y parte de la vida del cristianismo es la comunión. ¿Cómo alguien va a tener comunión o generar comunión con una persona si su manera de hacer la iglesia es vía internet, en su casa, aparte, solitario? Es imposible, no se puede. Hebreos 10, 24 al 25, observen lo que dice. Consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. ¿Se acuerdan lo que les dije ahorita, que es la comunión? Una manera práctica de verlo era estimularnos a la santidad y a la fidelidad. ¿Qué es lo que está diciendo aquí Hebreos? Que hay que considerar nosotros como cuerpo local, estar estimulándonos a estas buenas obras, que es la santidad, al amor. Evidentemente no dejando de congregarnos. No voy a poder yo estimular a mis hermanos, ni ellos van a poder estimularme a mí o motivarme a la santidad si no me estoy congregando, si no los estoy viendo, si no estoy generando esta relación con ellos. Y observen, es interesante, de qué manera estamos generando este estímulo o esa motivación, exhortándonos unos a otros. Y no hay que malentender la palabra exhortación. ¿Qué significa exhortar? Tiene matices. ¿Qué es exhortar? Yasmín, ¿qué es exhortar? ¿Cómo? Ahí va el micrófono. Es sinónimo de reprender. En algunas ocasiones va a ser como a manera de amonestación, dependiendo del caso. ¿Qué más puede ser exhortar ahí, Carlos? ¿Piensas tú? No. Ahorita acá hay pilas.
animar puede ser otra manera. Ibas a decir eso, ¿verdad? Sí, me imaginé. Aconsejar, tener paciencia en ocasiones con algunos para poder acompañarlos en la situación en la que están pasando. Hay muchas maneras en las que nosotros podemos dedicarnos o exhortarnos unos a otros, porque prácticamente la exhortación tiene la idea de que vas a alinear a la persona al camino correcto o a la palabra, a la verdad, con su vida, a la voluntad de Dios, exactamente. Y la manera de hacerlo va a ser diferente en la situación de cada persona. Hay unos que necesitan cierta amonestación, hay otros que los vas a acompañar en su duelo que están pasando, hay otros que tú los vas a motivar y los vas a animar de otra manera diferente. Pero prácticamente es eso, es estimularnos a las buenas obras, a la santidad, a la fidelidad al Señor. Y como les dije ahorita, Dios no contempla la vida cristiana lejos de la iglesia, o dentro de la iglesia, pero sin comunión, porque puede ser posible, ¿no? Puede existir algún cristiano que va a la iglesia, pero no tiene comunión con las personas de la iglesia. ¿Puede ser esto posible? Sí. Sí. ¿Y cómo se ve eso? ¿Cómo se ven estas personas, este tipo de creyente que no tiene comunión con la iglesia? ¿Cómo se ve? ¿Cómo? Indiferencia. Ajá. ¿Qué más? Apático. Entonces, si estás tratando de examinar tu vida en este momento para ver cómo estás viviendo tu comunión, si tú eres una persona que tiene indiferencia a las enseñanzas bíblicas, indiferencia a los ministerios que tiene la iglesia, apatía a relacionarte con la gente, desinterés por la vida de las personas aquí, pues ahí es donde debe de empezar a sonar una alarma, un foco rojo en tu cabeza y decirte aguas, cuidado, porque posiblemente no estás viviendo la comunión que es necesaria para dedicarnos correctamente al Señor. Y no es poca cosa, es necesario, es importante. Por eso siempre estamos enfatizando pues que hay que relacionarnos más entre nosotros para generar este tipo de comunión. Porque yo no puedo generar esta cercanía si no estoy... mira, ahí Pope, lo que pasa es que estás poniendo el mismo canal que tiene el mío. El de abajo es el que debes utilizar. El que... ¿Sí? No pasa nada. Y... espérate, me perdí. ¿En qué estaba? Una cosa también es asistir a la iglesia y otros es ser partícipe con la iglesia. Somos llamados a ser partícipe, a hacer esa palabra que siempre usa, que me gusta, hacer intencionales. Intencional en buscar relacionarte con los hermanos. Entonces, si yo en mi vida detecto que no tengo esa actitud de ser intencional, buscar participar en los ministerios, buscar participar en las actividades, en la relación con los distintos hermanos, estoy teniendo un problema de comunión. Son indicios muy prácticos, ¿no? Porque puedo venir y sentarme, y si vienen y me saludan, platico. Cuidado, eso no es comunión. Así es. Y tal vez una manera bien fácil, bien práctica de empezar a ver cómo está tu comunión con los demás o cómo la estás desarrollando. Haz una pregunta. ¿Qué peticiones de oración tiene la hermana Ana? ¿Alguno de ustedes sabe qué es lo que está pasando en la vida de nuestra hermana Ana? ¿Por qué razón nuestra hermana Chabelita no pudo acompañarnos los domingos pasados? ¿Qué fue lo que pasó con la hermana Chabelita? ¿Qué le dijeron a Will respecto a su trabajo? Por lo que había estado orando tantos meses. ¿Tú lo sabes? ¿Cuál es la fecha de la boda de Pope y Vianney? ¿Estás involucrado? Y yo sé que son cosas así como, bueno, pero eso no es necesario. Eso son detallitos bien pequeños que nos van a hablar de qué manera uno personalmente se está involucrando en la vida de los demás. Porque es eso, es involucrarte en la vida de los demás, conocer la vida de los demás para generar esta relación con los demás y poder estimularnos, porque es bien difícil estar generando esta unidad verdadera y estimularnos cuando no tenemos relación o contacto. ¿Ya te acercaste a Nata? ¿Ya te acercaste a Nata? Oye, Como unos invitados. Eso que dices, yo lo estoy aprendiendo, bueno, ya lo sabía, ¿no? Pero me lleva más, por ejemplo, mi motivación para buscar
buscar a mi hermano es parte de la enseñanza, de lo que la palabra nos dice. Pero yo pienso que mi motivación sería más mi amor hacia mi hermano, que esa búsqueda de mi hermano, no tanto porque me lo dicen en la iglesia, que tengo que hacerlo, ¿no? Que sea una actitud del corazón de que es mi hermano, que lo amo en Cristo, que estamos en el mismo sentir, que eso sea lo que me mueva a buscar a mi hermano y a tratar de tener esa comunión con él, que es lo que me puede unir más a él. Es precisamente eso. Tal vez algunos no escuchan lo que la hermana Marta dice, pero prácticamente nos está diciendo la hermana Marta que lo que debe motivarnos para amar a mis hermanos y para generar esta unidad verdadera es precisamente el Evangelio, es lo que el Señor nos dice. Es el estar en este mismo sentir, dice la hermana, es algo que nos va a motivar o que debe de nacer en nosotros automáticamente para preocuparnos unos por otros. Y claro, es lo que debe ser la gasolina que nos va a hacer movernos para relacionarnos y para estar preocupados por los demás y generar esta unidad. Debería ser de esa forma, pero como somos necios, como pecadores, para mí es difícil, a lo mejor para algunos de ustedes también es difícil, y es por eso que muchas veces nos lo tenemos que estar recordando por medio de la palabra, ¿verdad? Y tenemos que estar exhortándonos a nosotros mismos, ahí sí molestándonos por decir, hey, Tony, jalándome la oreja, ¿de verdad? ¿Qué estás haciendo tú para generar esta unidad? ¿Para conocerlos más? Romanos 12, versículos 10 y 16, es interesante lo que dice aquí. Dice, sean afectuosos unos con otros con este amor fraternal, con honra, dándose preferencia unos a otros. O sea, ámense de tal manera que sean bien afectuosos entre ustedes y que además estás dándole como preferencia o primer lugar a los hermanos de aquí de la iglesia. En tiempo, en necesidades, tengan el mismo sentir unos con otros. No sean altivos en su manera de pensar, sino condescendiendo con los humildes, no sean sabios en su propia opinión. O sea, ¿sabes qué? Bájale a eso de la crítica y a lo de juzgar. Sé paciente con tu hermano, sé afectuoso con él, ponlo como primero. Esa es la manera. Porque platicaba con la Abby, no me acuerdo si hace 2 semanas o 3, estábamos hablando de varios temas de la Biblia, y es bien fácil amar a los que nos caen bien, fuera o dentro de la iglesia. Y muchas veces puede ser que estoy dedicando más tiempo o más inversión, tanto de mi tiempo, tanto financiera, tanto de mi relación con ellos, a personas fuera de la iglesia que a tus mismos hermanos de aquí. No tiene nada de malo que nosotros dediquemos tiempo a amigos y a gente de fuera de la iglesia. No tiene nada de malo, porque debemos de hacerlo. Porque es una manera en que yo puedo ser luz y sal, una manera en la que yo puedo evangelizar, una manera en la que me voy a relacionar con más personas para engrandecer el reino de Cristo y para glorificar a Dios. Pero, aunque no está mal, hay prioridades y realmente el Señor nos ha dado una congregación o un cuerpo local al cual pertenecemos nosotros, al que debemos dedicarnos de esta manera, primordialmente sobre los demás. Por eso les digo, no está mal, pero a veces hay que medir qué tanto estoy invirtiendo allá y qué tanto estoy invirtiendo acá. Qué tanto invierto en generar y fortalecer mis relaciones allá y qué tanto estoy invirtiendo en generar y fortalecer mis relaciones aquí. Romanos 14, 19 dice, así que procuremos lo que contribuye a la paz y a la edificación mutua. Contribuir a la paz y a la edificación mutua tiene de por medio el contacto entre nosotros, la cercanía entre nosotros. Tengo que edificar tanto a Nata, que está aquí con nosotros, como a Ana, como a Luz Esther, como a Antonio, a todos. Aunque Antonio sea pastor, aunque Nata es un invitado, aunque Carlos sea un diácono, a todos, sea hombre, mujer, debemos dedicarnos. Y muchas veces he visto que parece que nosotros como hombres, viene una visita que es mujer y como, no, ¿sabes qué? Es mujer, no voy a acercarme con esta persona porque, o es una persona que ya viene, ¿no? Alguien de la iglesia, no voy a acercarme tanto a esta persona porque es mujer. No,
podemos generar esta comunión con esta persona, evidentemente siempre siendo cuidadosos, ¿no? No vamos a estar solos en su casa, ¿verdad? Pero si estamos aquí en la iglesia y aquí es donde estamos teniendo la forma más fácil de empezar a convivir unos con otros, hay que aprovecharla. Esto es dedicarnos continuamente, de manera perseverante, a la unidad de la iglesia. O sea, edificarnos unos a otros es esto. Y tal vez, como les dije ahorita, generalmente yo y creo que muchos de ustedes a lo mejor tenemos la tendencia a disfrutar más de las personas con las que más nos llevamos aquí dentro de la iglesia que negarnos y esforzarnos por crear esta relación con las demás personas con las que no tenemos tanto contacto. Porque es fácil, porque es cómodo. Es cierto, yo lo entiendo. Pero si queremos desarrollar esta unidad verdadera, tenemos que empezar a romper esa comodidad para crear esta relación con la otra persona. Y realmente cuando empieces a generar la relación con la otra persona, te vas a dar cuenta de la comodidad que es también estar con ellos. Lo que pasa es que no hemos roto la rueda. Tenemos que romper esta rueda donde vamos haciendo lo mismo y romperla y empezar a hacer esas cosas diferentes para poder relacionarnos con los demás. Como les dije ahorita, prácticamente requiere de nosotros inversión. La unidad, la comunión entre nosotros requiere inversión. Inversión de tu tiempo y de mi tiempo, inversión de nuestro dinero incluso, muchas ocasiones, inversión de nuestro esfuerzo. Que Willy y Yasmín ahorita están juntando para irse a su casita. Órale, pues ¿cuándo se van a mudar ahí? Vamos a ayudarle, vamos a acompañarlos a que se muden, ¿verdad? O ¿sabes qué? Que Mavi va a tener a su hijo o hija por allá en marzo, a lo mejor va a necesitar ayuda con las comidas, ¿verdad? A lo mejor le hacen cesárea y no va a poder preparar tanta comida para su casa y va a necesitar que las hermanas lo apoyen en ese sentido. No sé, hay muchas maneras en las que nosotros podemos estar como alertas, viendo qué está pasando en la vida de los demás, para poder entonces invertir entre nosotros. Pero tenemos que estar atentos. Y yo sé que muchos no pueden venir los miércoles, lo entendemos. Pero estar atentos o preguntar por qué es lo que está pasando los miércoles les va a ayudar a ver qué es lo que está pasando en la vida de la iglesia. Porque ahí es donde conocemos qué es lo que estamos orando por Guille, qué es lo que estamos orando por Ana, qué es lo que estamos orando por Ryan, qué es lo que estamos orando por Chala y por todos los demás. Y ahí vamos a conocer qué es lo que está pasando en la vida de mis hermanos. Y ahí yo voy a saber si ellos necesitan a lo mejor que llegues y los animes con la palabra. O que los visites de cierta manera con un propósito en específico porque están pasando de cierta tribulación en su vida o sufrimiento. Y lo necesitamos porque todos ahorita en la iglesia están pasando por diferentes cosas. La pregunta es, ¿sabes qué es lo que están pasando tus hermanos ahorita actualmente? ¿Lo conoces? Lo que está pasando en la vida de nuestras hermanas Chabelita, Lili, Nancy, lo que está pasando por allá en Tres Cortines, lo que está pasando allá con nuestra hermana Lupita, lo que está pasando de todos los lugares. Porque es eso. De esa manera vamos a practicar la comunión. Y lo que nos va a ayudar, como les dije ahorita, es establecer prioridades de la manera correcta. La prioridad siempre es Dios. Y evidentemente está mi esposa o tu pareja, tus hijos. Pero ya de ahí tienes a tu iglesia, que es tu familia espiritual, de la cual eres parte del mismo cuerpo y de la cual están trabajando juntos. Debemos de estar preocupados por una verdad bíblica que nos lleve a la unidad. Romanos 12, vamos tantito para allá. Ahorita lo leí una parte, pero hace tiempo, hace ya como 6 meses me acuerdo que estábamos ahí en una reunión de la oración y estábamos hablando un poco de este pasaje. Y dice Romanos 12,
versículo 9, dice, está hablando de cosas que deben pasar dentro de la congregación, dice, el amor sea sin hipocresía, o sea, no seas falso, de verdad, desarrolla y genera este amor verdadero por los demás. Entonces el amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo, o sea, el pecado, aplicándose a lo bueno. Es cierto, yo voy a detectar a lo mejor cuando estoy relacionándome con mis hermanos, pecados en su vida y cosas admirables que el Señor le ha dado como dones. Pero ahí es donde uno va a identificar cómo ser luz y sal en esa situación con mi hermano. Es donde te voy a identificar cómo voy a aplicar la exhortación, si ya sea animándolo para que se alinee a la voluntad del Señor, aconsejándolo de cierta manera, a lo mejor amonestando si es necesario, depende, pero ahí es donde nosotros vamos a identificarlo. Entonces, el 10 dice, sean afectuosos unos con otros, como leímos ahorita, con amor fraternal, con honra, dándose preferencia unos a otros. El 11, no sean perezosos en lo que requiere diligencia. Estamos hablando de estas cosas que estamos haciendo por la iglesia. No hay que, pues sabes que llego muy cansado del trabajo y para mí pues es muy pesado salir y visitar o buscar relacionarme con los hermanos o mandarle incluso un mensajito para ver cómo está. Entonces, no hay que ser perezosos en lo que requiere diligencia, sino, más bien, seamos fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. El 12, gozándose en esperanza, perseverando en el sufrimiento, dedicados a la oración, contribuyendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. ¿Cómo puedo yo dedicarme a las necesidades de los santos? Primero que nada, conociendo cuáles son sus necesidades. Primero que nada, debo conocer cuál es la necesidad que tiene Max. ¿Qué está pasando ahorita en la vida de Max? Bueno, pues acaba de entrar a la prepa. ¿Lo sabías? Estás orando por las tentaciones que va a llegar a la vida de Max en esta etapa de su vida. Estás orando por la hermana Marta, por los cuidados que tiene que hacer con Don Chito. Estás orando o conociendo las necesidades que tiene Yasmín actualmente, tanto con su trabajo como con la educación de Lucas. El viaje de vacaciones. Por todo. Pues sí, claro. Tenemos que estar atentos de todo lo que está pasando en la vida de mis hermanos, porque son como mis familiares, ellos, recuerden, es mi familia en Cristo. ¿Cómo somos con la gente, nuestra familia de sangre? Sabemos todo, a dónde van, por qué están allá, qué es lo que quieren, a dónde apuntan y cómo estamos relacionados con la familia de Cristo. ¿De qué manera? Y se enferma un familiar y entre todos sacan billullo para que esté bien, ¿verdad? Se enferma alguien de la iglesia y todos sacamos billullo para que esté bien, ¿verdad? Sí. ¿O no? Y dice así de manera sarcástica la hermana, Pues es una pregunta obviamente retórica. Ustedes ya responderán de manera personal cómo estamos invirtiendo cada uno en la vida de los demás. Dice la final del versículo 13 de Romanos 12, practicando la hospitalidad. Y la hospitalidad es la manera en la que yo estoy recibiendo y tratando a mis hermanos, a la gente. Y aquí a lo mejor es hacer un esfuerzo, como les dije, una inversión a veces de mi tiempo y a lo mejor un poco financiera, en tratar de estar recibiendo a lo mejor gente para poder generar esta relación. No puedo invitar a todos, no tengo el dinero para invitar a todos. Entonces, mi recomendación es, pues guarda un dinerito y a lo mejor una vez a la semana o una vez cada 15 días o una vez al mes podemos ser, ¿sabes qué? Este mes yo invito a Luis y los Ester, y el siguiente mes invito a Lili con su familia, y el siguiente mes invito a Pope y Benay. No lo sé, pero son como maneras estratégicas, prácticas en las que empezamos a generar esto. Si no, en serio, si no tengo el contacto, no puedo generar la unidad. Si no hay contacto con los hermanos. Entonces, ¿hay alguna pregunta o algún comentario respecto a esto de la aplicación? De cómo se vive la unidad verdadera. Hace muchos años mi esposa y yo, como a veces es muy difícil en la iglesia tener el compañerismo o socializar a veces, no te da el tiempo, sobre todo si la iglesia crece. Entonces, una manera intencional, volvemos a lo mismo, era cada 15 días apartamos un dinerito, cada 15 días invitábamos una familia distinta de la iglesia, solamente para tener más intimidad,
Porque a veces también en la iglesia con tanta gente no puedes platicar ciertos temas. Entonces cada 15 días invitamos a ciertas familias diferentes para tener la oportunidad de conocernos mutuamente y estrechar una relación más íntima, ¿no? Y lo hicimos por varios años y funcionó para bien, la verdad. Ayudó bastante para poder tener mejor comunión con ellos, en ese sentido, ¿no? Entonces fue una manera práctica de hacerlo, ¿no? De ayudar. Pues cada quien puede hacer algo. Y pues era parte de edificar a Dios, ¿no? Porque teníamos que apartar cierto dinerito, de que hay hermanos que comen bastante, ¿verdad? Y bueno, el Señor nos ha dado, veíamos ahí nosotros en el inicio de la iglesia, que el Señor ha dado a la iglesia, a los creyentes, al Espíritu Santo, ¿cierto? Entonces ahora el Espíritu Santo está morando en nosotros. El Señor, ¿qué más nos ha dado como bendición y como herramienta para poder crecer, para adorar más a Dios? ¿Qué más nos ha dado? Nos dio el Espíritu Santo, ¿qué más nos ha dado? Lo mencionamos al principio, en el primer punto. La ¿Cómo? comunión. En el primer punto, ¿recuerdan? ¿Qué nos ha dado el Señor? Para el crecimiento en nosotros, para poder glorificarlo más, para hacer su voluntad. ¿Qué nos ha dado? La palabra, exactamente, hermano. Así como usted lo dice, la palabra, pues sí, nos ha dado su palabra. ¿Qué más nos ha dado Dios como una herramienta de crecimiento, como una herramienta para adorarlo más? ¿Qué más nos ha dado? Sí, aunque no es la respuesta que querés. Hablando del pasaje tuyo. Sí, hablando de donde estamos ahorita. La comunión. Ajá, y eso significa que nos ha dado La verdad. iglesia. Nos ha dado la iglesia, el Señor es sabio. Y entonces Él utiliza este organismo, este cuerpo, para la edificación de nosotros, y para el crecimiento de nosotros, y para que nosotros lo adoremos, y para que lo glorifiquemos juntos. Es bien valiosa la iglesia. Es algo tan valioso la iglesia que se menciona que es la esposa de Cristo. Es tan valiosa la iglesia que está siendo utilizada para que los demás escuchen de su palabra. Es tan valiosa que está siendo utilizada para que sea el punto clave para que sea predicar su palabra a los santos. Es tan valiosa la iglesia que es lo que está siendo utilizado para que hierro con hierro se abusen. ¿Qué significa? Que entre nosotros como hermanos nos estamos apoyando de tal manera que el Señor nos usa unos a otros para parecernos más a Cristo, por medio de la comunión, por medio de esta unidad. Por eso decimos hierro con hierro. Recuerda, es como sacar filo. Hierro con hierro se abusa, va a quedar bien. Es necesario que a lo mejor haya choquecitos o haya momentos no tan agradables a veces, pero que son usados por el Señor. Por ejemplo, me acerco yo con mis pastores. Hace unos meses, recuerdo que me acerqué con mis pastores, y está incluso Manuel aquí, y les comenté de un plan que yo tenía de familiar. Y les comenté, yo ya tenía en mi mente, mire, yo ya tenía elaborado el plan y qué iba a hacer y cómo lo iba a hacer, y me acerqué a pedir consejo, y los tres me aconsejaron lo mismo, y no era lo que yo pensaba ni lo que yo deseaba, tal vez, en el momento, por la situación que estaba pasando. Pero ¿Le hiciste caso? no, gracias a Dios hice caso, porque estoy disfrutando de haber utilizado esa multitud de consejos que ahora es una bendición en mi vida, por lo que estoy viviendo. Pero el Señor es una gran bendición que el Señor me haya dado hermanos, una iglesia a la cual yo puedo acudir cuando estoy en una situación de tomar una decisión, y más una decisión importante que marca tu vida. Y se me aconsejó de cierta manera, y a lo mejor no fue lo más agradable para mí, pero es una bendición contar con consejo. Y el consejo bíblico lo vas a encontrar en tu cuerpo local, porque el Señor te ha dado aquí a las personas que están conociendo tu vida, que conocen qué es lo que se te está predicando, y que conocen qué situaciones están pasando en la iglesia para tratar ciertas cosas específicas. Tenemos a nuestros pastores, tenemos varones y mujeres maduras que pueden apoyarnos. Entonces hay que hacer uso de todo lo que el Señor nos da. Dice, andaba pensando que muchas veces hay personas que quieren, es cierto, es buena la caridad, es bueno servir en otros lugares y no tiene nada de malo. De hecho, Pastor Ryan y yo estamos participando en un ministerio externo de la iglesia.
¿no? El ministerio planter. Pero hay veces que la tendencia es empezar a dedicar a lo mejor más tiempo por fuera que hay acá adentro. Aunque sea un ministerio bíblico, hasta ahí en ese sentido, por ejemplo, Pastor Ryan y yo debemos de ser cuidadosos, que aún así tenemos cuidado y tener a mis hermanos de aquí como primeros y más importantes para darles este lugar de inversión. Espero que lo estemos haciendo bien, ¿no? Ojalá que estemos invirtiendo correctamente y que no, en lo personal no se me está yendo más el tiempo en enfocarme en el ministerio Planted que en mi propia iglesia, porque aunque sea bíblico, debemos de ser cuidadosos, porque el Señor nos ha dado la iglesia. No sé si hay alguna otra pregunta o comentario acerca de esto. No vamos a verlo el día de hoy, pero ya la semana que sigue, o bueno, no la semana que sigue, pero cuando nos vuelva a tocar, vamos a observar ahora sí entonces cómo a base de la doctrina bíblica y la unidad verdadera que se genera a partir de esa doctrina bíblica, nosotros como iglesia podemos hacer esto: adorar de manera obediente al Señor y tener esta devoción dependiente al Señor por medio de la oración. Porque imagínense, ¿cómo va a existir esta adoración corporal obediente si no hay comunión? Y si de por medio no está la doctrina bíblica, ¿cómo puede estar con una devoción y una dependencia al Señor correcta si de por medio no está el entendimiento bíblico adecuado y no estoy generando la comunión que me lleva a adorarlo para tener esta devoción? Es toda una cadenita. Necesitamos todos, tanto de la doctrina bíblica como de la comunión, y fortalecerla y aplicarla. Como les dije, hay muchas maneras de aplicar esto, hay muchas maneras en las que podemos vivirlo, y todo es negándonos a nuestra comodidad o negándonos a nuestra costumbre y rompiendo, como les dije, la rueda para entonces involucrarme. Tenemos varias cosas que nos permiten involucrarnos unos a otros. Tenemos los domingos. Estar aquí temprano es una bendición porque estamos aprovechando el receso para tener esta comunión unos con otros. Tenemos al final de la predicación, cuando se acaba todo el culto, otro tiempo para dedicarnos unos a otros a esta comunión. Tenemos los miércoles la oración, aunque algunos no puedan venir, pueden preocuparse por ver qué es lo que está pasando en la vida de los demás. Tenemos los jueves el estudio de las mujeres cada 15 días. Los varones es nada más una vez al mes. Es como para que todos los varones siempre pudiéramos ir a varones, porque es nada más una vez al mes, para empezar a generar esta comunión. Tenemos matrimonios una vez al mes. Entonces hay varias situaciones que ya la iglesia está proveyendo para generar esta unidad. Y aparte, uno puede tener esta iniciativa de empezar también a generarla por fuera, sin necesidad solamente de los ministerios. Pero es eso, es tener, como dijo mi papá, ser intencionales, tener esta iniciativa de generar la relación con los demás. Si no, es bien difícil tener la unidad, esta unidad verdadera, y obviamente basada en la doctrina bíblica. Muy bien.